tío no hacen obligaciones en casa y de alguna manera las mamás se ven obligadas a subsanar esa parte, ellos van a continuar con ese tipo de tendencias. Entonces la idea es integrarlos para que todos hagan partes iguales dependiendo de sus capacidades, tanto niños como adultos ya mayores, por ejemplo. Sí, y aquí yo creo que también, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeño, tengo afortunadamente 3 hermanas que creo que no nos ven ahorita, pero bueno, les mando saludos. Mis 3 hermanas, yo recuerdo jugaba de pequeño, yo quería jugar al fútbol y me agarraban a patadas y nada, acababa jugando a la casita, ¿no? Entonces ya jugaba a la casita con ellos. Pero desde esta parte, o sea, yo lo veo, por ejemplo, los juegos de los niños son pistolas, coches, fútbol, deportes, y los juegos de las niñas pues, son la comida, la casita, la Barbie. O sea, finalmente desde ahí se empieza mucho a hacer esta diferenciación, a que un color caracteriza a un niño, ¿no? Que dicen, bueno, el color rosa es de la niña y el color negro del niño o el azul del niño. Entonces vamos todos, digo, si es niño pues es azulito, si no rosa, y que el niño no use el color rosa, y al final el adulto pues nunca se pone algo rosa porque es de niña, y desde ahí esa parte psicológica que a veces uno sin querer la genera, ¿no? La empieza a ir generando, y eso empieza a generar también cierta diferencia. Sí, ¿cómo ves? Sí, por supuesto, Felipe. Eso es bien interesante porque es una de las cosas que siguen contribuyendo a que haya diferencias de género y que haya, por supuesto, estas situaciones de discriminación importantes. Me llama la atención que de repente comienza a haber cambios en este sentido en cuanto a que si los papás les dan las herramientas adecuadas para que ellos entiendan que esta situación de decir hay juguetes, hay temas que son estereotipadamente femeninos o estereotipadamente masculinos, si los papás no contribuyen a esa pauta y en algún punto les dicen, no, mira, tú puedes jugar como niño, tú puedes jugar con muñecas, y como niña tú puedes jugar a lo que a ti te llame la atención, no necesitas realmente jugar específicamente a algo. Llama la atención que los niños terminan jugando juntos, terminan jugando a las mismas cosas, y aquellas cosas que los chicos de repente ven como por ejemplo tomar un bebé de juguete, un mameluco, un nenuco, ¿no? Y de repente estarlo ahí cargando y todo eso, luego los niños, tanto varones como mujeres, dicen, bueno, pero es que eso ni es interesante ahorita, ¿no? Porque eso no les llama la atención. Uh-huh. Y de repente los ven a todos jugando, por ejemplo, con los cochecitos o con los dinosaurios, y eso es muy productivo en el sentido de que a largo plazo van a generar adultos, varones y mujeres, siendo capaces de entender que no hay realmente diferencias de género, que todas esas diferencias son estereotipadas, y que son estereotipadas porque de alguna manera en algún momento de la historia se impusieron de esa manera, pero que actualmente y en realidad nunca han tenido la necesidad de establecerse de esa manera tan rígida, ¿no? Como esta. Sí, y aquí también ver que cada vez pues hay más mujeres en todas las cuestiones, en todos los ámbitos, tanto en cuestiones de salud, política, y eso da gusto, ¿no? Finalmente, al final yo creo que son creencias mías, ¿no? Pero yo creo que hay hombres y mujeres de los dos lados, buenos, malos, y finalmente, porque también con todos estos movimientos luego se aprovecha muchas mujeres donde yo decía, no, van y pintan y hacen destrozos, y a veces hacen que este tipo de ideología o de movimientos pues sean mal vistos, ¿no? Pero claro, pues también así hay hombres que luego uno los ve y con ideas muy machistas, muy radicales. Entonces, al final, como que esa parte radical siempre, yo creo que es malo tomarla, ¿no? O sea, sino al contrario, irnos siempre con la parte de buscar esta equidad, buscar ese equilibrio para finalmente lograr tener una igualdad entre hombre y mujer, donde somos pues un complemento. Yo diría, Felipe, eso es importante, pero yo diría que tal vez no es la manera adecuada
No es la manera que tal vez todos preferiríamos que sucediera, pero a final de cuentas es una expresión de la necesidad social. Me refiero, voy a poner un ejemplo terriblemente extremo, ¿no? Cuestiones de terrorismo, ¿no? El que uno utilice de alguna manera el terrorismo para modificar una cuestión de en un pueblo hay hambre, en un pueblo hay represión, hay este tipo de situaciones, refleja la necesidad urgente de que haya un cambio. Y me refiero a que pintar, lo dicen muchas personas en las redes sociales, pintar un monumento no es algo tan grave realmente, es algo que de repente uno pudiera pasar como turista o y decir, bueno, no se ve tan bien, pero a final de cuentas es una expresión de una necesidad y que al final de cuentas, si yo lo veo desde el punto de vista artístico, el modificar una obra e impactarla con de términos sociales, de la necesidad, del cambio, de lo que un pueblo está diciendo, creo que eso lo hace incluso más valioso. Sin embargo, pues bueno, habría que tomarlo más bien como un signo de que hay un cambio necesario, ¿no? Más que nada, el que de repente pueda haber actos de vandalismo, pueda haber actos yo lo veo más como una llamada de atención, como algo que tiene que ser visto de alguna manera, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahí mandamos saludos a Jesús Guevara, que dice excelente semana. Saludos, doctor. A Erika Villa, que también nos manda aquí buen día. Un saludo a John Bennett también, que está hasta Miami, en donde también nos ayuda con la difusión de estos programas de INESET. Saludos, John, y gracias. Y pues sí, César, digo, toda esta parte, yo creo que ese cambio social es el que, no sé si quieras mandar saludos. Sí, por supuesto, recordando antes que nada que el día de hoy Lucerito del mediodía, Lucerito no nos acompaña, precisamente para contribuir y ser parte de esta paro nacional del 9 de marzo, y bueno, estamos haciendo el programa con base a que si vamos a hacer el programa, pues vamos a hablar de algo que sea importante y relevante para el día de hoy, ¿no? Y estamos entonces hablando sobre precisamente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y también para tratar de generar más de alguna manera esta protesta, ¿no? Para en beneficio de los derechos de la mujer y de que se les trate de manera equitativa. Me llama la atención, quiero mandar saludos, por supuesto, a la doctora Blanca Velázquez, que nos está viendo, es mi hermana, también a Lucy, ella nos está viendo, y Hola, Lucy. Hola, Lucy, ¿qué tal? Lucy, un gran abrazo. Por supuesto. Pieza fundamental ahí del INESET. En el INESET, por supuesto. Y me llama la atención, Felipe, lo que estábamos platicando hace un momento, de que cada vez la mujer está más integrada de manera importante a la sociedad y en especial a la cuestión laboral. Pero yo noto, y la mayoría de la gente se da cuenta, por supuesto, que aunque la mujer participe de manera directa, de manera importante en nuestras instituciones, aún así sigue habiendo cuestiones de discriminación. Me llama la atención, a mí me molestaba mucho, por ejemplo, en la residencia médica, que mis superiores, cuando tenía médicos de los cuales yo estaba subordinado de alguna manera, eran por supuesto mujeres, y ellas por regla general en el hospital atendían de manera más pronta a los pacientes que iban llegando a urgencias, y luego, dependiendo de la decisión que ellas tomaran, decían, a ver, este paciente requiere internamiento, bueno, le voy a pedir a mi médico residente de menor jerarquía que haga un internamiento, que lo evalúe, por supuesto, y que si es necesario haga el internamiento. Pero entonces a mí me llamaba la atención que cuando llegaban los papás de los pacientes, que era un hospital de niños, por supuesto, me decían, sí, ya nos atendió una muchacha. Yo les decía, me enojaba, les decía, oiga, no, ¿de qué está hablando? No es una muchacha, es la doctora, es mi superior incluso. O sea, no. Pero es que, César, ahí desde la misma sociedad genera este tipo de discriminación de cierta manera, porque las mismas señoras muchas veces son las que llegan, y llega la doctora experimentada con ya toda una residencia y años de preparación, y la muchachita o la señorita, ¿no? Y al final pues es una doctora, o sea, y tiene el mismo, y muchas veces el mismo peso o hasta más
que muchos de los hombres. Entonces, también mujeres que han tratado y hacen cambios en toda la parte de la estructura social, desde la parte médica, la parte política. También hay varias mujeres. Está la doctora Rosario Flores, está la licenciada Pánfila, en donde son mujeres ejemplares que finalmente van haciendo este cambio, van generando esta fuerza social, y generando todo un cambio desde la ideología, ¿no? Pero sí, yo creo que mucho es que trabajemos como sociedad para nosotros hacerle un cambio a nuestros hijos, y que el niño desde pequeño pues vea que al final el niño no le pasa nada si cuida al hermanito, si hace la comida, si hace una otra cosa. Pues finalmente la niña tiene que, igual yo creo que nacer y crecer y pensar que tiene la misma oportunidad, ¿no? Me comentaba la doctora Flores, saludos, y de que había una imagen, por ejemplo, en donde se enfocaba que era una carrera y habían hombres, mujeres, la misma meta, que era la que te comentaba al inicio, y en esa meta, para llegar a la meta, la mujer tenía pues la lavadora, la ropa, el llevar al niño a la escuela, o sea, muchos obstáculos, y el hombre 2 obstáculos, ¿no? Entonces, y al final que muchos decían, bueno, ahí está la igualdad, pero al final no es igualdad, porque el hombre pues tiene que también ayudar a esta parte de a labores en el hogar. Finalmente, pues es un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo entre los dos. Por supuesto. Y llama la atención que todos estos factores, pues todo esto que estamos platicando, Felipe, contribuye de alguna manera, de muchas maneras en realidad, a que haya feminicidios. Incluso este fenómeno que está sucediendo ahora en México desde hace algunos años en cuanto a los feminicidios por el sentido de pertenencia. Me refiero a que llega a haber asesinatos, feminicidios, de esposas, de parejas, de hijas, de familiares, de la persona a la que realmente le quieren hacer daño. Eso es algo terrible, porque a final de cuentas ese sentido de pertenencia hace que quieran dañar a esa persona, asumiendo que es algo, que es una cuestión que le pertenece, que es una cuestión material, que es una, más allá de la parte emocional, de la parte sentimental, del afecto que le pueda tener a la persona. Pareciera que esta tendencia tiene que ver con ese sentido de pertenencia. Sí, claro que sí, César. Y ahí, bueno, todas las cuestiones, por ejemplo, ahorita de las guarderías también, que las quitaron, que al final era una ayuda también para las mamás, para los papás, o sea, para el hogar. Todas las cuestiones ahí de apoyo a la violencia contra la mujer, también que se ve que han disminuido estos apoyos, a veces políticos, en donde finalmente pues esta conciencia de al contrario, o sea, mejorarlos y tratar de terminar o de cambiar estas conductas a veces de mucha gente pues un poco machista, ¿no? Por supuesto. Y llama la atención que pues esta cuestión de los feminicidios ha ido en aumento. Sí. Cuando en 2015 hubo reportados de manera oficial, porque todos sabemos que los reportes oficiales como tal tienen un sesgo muy importante. Por supuesto que no se notifican todos los casos como feminicidios que lo han sido. Puede ser que alguno que otro haya sido notificado también erróneamente, pero la verdad es que yo considero que son los menos. Pero a final de cuentas, en 2015, en todo el 2015, hubo notificados de manera oficial arribita de 400 feminicidios, cuando actualmente y al finalizar el 2019, pues se sabe que hubo más de 970, o sea, es prácticamente más del doble de muertes por cuestión de género. Sí, aquí también esa parte importante, ¿no? Igual con las donas de Ni Una Menos, finalmente pues esa fuerza que hacen entre las mujeres que le llaman sororidad, ¿no? Que viene del latín de hermana, ¿no? De al final ponerse en el lugar de la otra persona, de la otra mujer, y generar una fuerza social entre ellas que
que al final es necesario, pero pues más necesario también cambiar nosotros como adultos en la estructura de cómo empezamos a educar a los niños y cómo nosotros empezarles a enseñar que tenemos que ser todos iguales. Ajá. Por supuesto. Pues sí, César. Y bueno, y por ejemplo, en la parte de psiquiatría, ¿ustedes cómo ven todo esto? En la parte, por ejemplo, de las mujeres que luego les llegan a consulta, ¿ustedes cómo lo ven? Como especialistas y todo eso? Pues es un factor de vulnerabilidad. En realidad no debería de serlo, pero en términos psicopatológicos, cuando uno evalúa a un paciente, uno asume que el pertenecer, el ser mujer, conlleva cierta vulnerabilidad. Me refiero a que socialmente hay tanta hostilidad hacia las mujeres, que presentan con mayor frecuencia, por ejemplo, situaciones de depresión, situaciones de ansiedad, intentos suicidas. Todo eso contribuye de alguna manera, de muchas maneras, a que haya más psicopatología en la mujer, cuando la realidad es que no debería de haber diferencias, pues. Entonces todo esto es un fenómeno social que no tiene que ver con la biología, que tiene que ver con lo que le sucede alrededor a las personas, porque los pequeños en general, antes de que se empiecen a establecer de manera estereotipada tantas diferencias entre hombres y mujeres, la realidad es que no difieren tanto en términos psicopatológicos. Sin embargo, a partir de la etapa escolar, que es cuando ya se establecen de manera más rígida, de manera más importante estas diferencias, por supuesto que la psicopatología se enfoca más de manera conductual en los niños. Me refiero a que de repente los niños pueden ser un poquito, tener problemas de conducta, pero eso también tiene que ver con todo esto. Y por otro lado, las niñas en etapa escolar suelen tener más problemas de depresión y ansiedad. Eso es algo muy relevante, porque quiere decir que realmente hay una condición, hay condicionantes sociales que influyen en que todo esto esté cambiando, que todo esto suceda para mal en cuestión psicopatológica, ¿no? Sí, y al final yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en Ciudad de México, cuando estábamos allá en la parte del metro, el metrobús, en cómo lo dividen, ¿no? Al final, los vagones primero son para mujeres, los de atrás para los hombres, y finalmente esta separación muchas veces, bueno, aquí viene la palabra equidad, ¿no? En donde equidad es como buscar el medio para lograr una igualdad. Pero finalmente el hacer, por ejemplo, esta separación son a veces maneras como se busca socialmente para tratar de generar ese respeto, porque me decían, por ejemplo, muchas mujeres salen con la falda en la calle, y ellas me decían a veces, pues es que yo me siento insegura, a veces con simplemente las miradas, ¿no? O con esa inseguridad de que a veces ellas llegan a algún lado solas o con sus pequeños, y muchas veces también no son consideradas a veces con cierto valor, con cierto respeto, y es el problema, ¿no? El que, por ejemplo, en Ciudad de México separen este tipo de los vagones, pues es de cierta manera para tratar de darles ese apoyo para en lo que se logra esta igualdad. Ajá. Pero es más una cuestión social de que tenemos que tener nosotros. O sea, que si yo veo una persona, una mujer en la calle con falda, con pantalón o como sea, al final pues es como ver un hombre. O sea, es finalmente pues no debe de ser algo así que ellas se sientan incómodas, que ellas se sientan mal, y esto hace que socialmente también ellas se sientan inseguras, claro, ¿no? Y que aumenten los feminicidios, que aumenten al final todo este tipo de cuestiones psicológicas, que hace que sean más ansiosas, más depresivas, por la misma situación social que se vive en el país y que viven pues ellas. Claro. Parecerían como medidas de alguna manera desesperadas, ¿no, Felipe? El tener este tipo de separación, de decir, no, pues bueno, de alguna manera este vagón es para mujeres, este vagón es para... Pero a final de cuentas es una medida necesaria justo ahora, porque la situación lo amerita, y porque la situación no parece ir cambiando de manera tan importante, tan representativa como la mayoría lo quisiéramos. El tener esa conciencia creo que es la tarea
de la generación, de justo el momento histórico en el que estamos, ¿no? Generar esa conciencia, pero también de alguna manera hacer los cambios necesarios, los cambios pertinentes, para que las generaciones venideras no tengan la necesidad de hacer esa conciencia, sino de que ya nazcan, ya crezcan con esa conciencia. Sí, yo creo que es lo más importante ahí, César. Como dices tú, o sea, quizá nos toca ahorita en esta generación a nosotros esa lucha, que finalmente ha venido la lucha desde 1850, o sea, ya es una lucha que viene de mucho tiempo. Pero continuar con esa lucha ahorita con toda esta parte de redes sociales, finalmente que uno se difunde más información, pues se aprovecha en la época actual. Pero digo que bien sería que ya en un futuro finalmente todo se dé solo, ¿no? Y que uno ya no esté preocupado por estas cuestiones. A veces he tenido oportunidad de salir a algún otro país, partes de Europa, Estados Unidos. Y por ejemplo, a mí se me hace bien sorprendente, César, que en esos lugares muchas veces la mujer anda tranquila, o sea, sin ningún pendiente, sin ningún estrés, cuestiones que a veces en nuestro país todavía falta mucho. Sí, y la mujer cuando va sola a medianoche pues se siente insegura de que vaya a llegar alguien, y final es lo que tenemos que cambiar, o sea, dar esa tranquilidad y seguridad para todos, para todas las personas, y en este caso ahorita como se conmemora pues para la mujer finalmente, pero tenemos esa seguridad que darla nosotros como sociedad, ¿no? Y al final empezar desde los niños chicos. Por supuesto. Todo eso es muy importante y bueno, la información en realidad, porque comentabas, Felipe, lo de las redes sociales, ha sido un parteaguas en cuestión de la opinión pública, de lo que la gente suele creer, por ejemplo, de situaciones como la diferencia de género, la violencia hacia las mujeres, sobre el abuso sexual, sobre la depresión, sobre la enfermedad mental, sobre todo aquello que conlleva estigma y segregación, discriminación, pero muchos de los estudiosos de estos fenómenos de discriminación y de estigma consideran que la información no es suficiente, que la información sí puede generar algunos cambios, pero no son cambios tan importantes. Me llama la atención que de repente las redes sociales pueden estar plagadas, pero dependiendo más bien de cómo esté uno posicionado en la red social, pueden estar plagadas de información a favor de eliminar ciertos tipos de discriminación, por ejemplo, las diferencias de género y todo esto, ¿no? Pero me llama la atención que si uno está de alguna manera posicionado con personas que no comparten ese tipo de opiniones, ellos también de alguna manera alimentan esa parte machista, esa parte de discriminar a la gente por su color, por su raza, por su orientación sexual, por su tipo de creencia religiosa. Entonces es un medio que pudiera tener, puede ser una espada de doble filo, en la cual de alguna manera contribuir a que estos estigmas dejen de existir, pero de alguna manera también seguir reforzando y dando la pauta dependiendo de cómo esté uno como integrado a esas redes sociales, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces yo creo que aquí toda esa parte es bien importante y ahora sí que usarla siempre para mejorar las condiciones, mejorar y lograr una igualdad. Ajá, entonces, pues sí, César, realmente es un tema complejo, yo creo, es un tema que puede prestarse a mucha discusión, a veces diferentes puntos de vista, pero al final también es un tema que genera mucha cuestión o inestabilidad, a veces de cuestión de ansiedad, de temores, de depresiones, y es donde también viene la parte médica, ¿no? Que siempre tiene esa parte de apoyo que también pues son más expuestas a veces a situaciones así. Sí, por supuesto. Y uno sin querer, ¿no? A veces uno ni lo piensa, pero pues es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y que el Día Internacional de la Mujer sirve como que para hacer esa conciencia y ponernos en el lugar de ellas, al final ser un equipo, claro. O sea, ser un complemento entre hombre, mujer, y ayudarnos entre todos, ¿no? Por supuesto. Pues, y ahí es donde nosotros, por ejemplo, en el sentido del movimiento de la protesta de ayer, en el centro de la ciudad y en el centro de todas las ciudades, digo, aquellos que de repente difieran un poco de
de esa forma de pensar, pues tener la tolerancia de decir, bueno, lo están haciendo por un bien mayor, por que las cosas mejoren, porque socialmente haya cambios. Entonces, entender que la protesta justo ahora es el único camino y que es lo único que va a generar un cambio real, sí, en las vidas de todos. Es terrible, incluso uno como varón, pues, Felipe, tener miedo porque si tu hermana, si tu esposa, si tu pareja, si tu mamá salen a cierto lugar, decir, híjole, es una zona media peligrosa y les puede pasar algo, y uno vivir con ese miedo como varón, me imagino yo y quiero pensar que para ellas pues es mucho peor el creer que realmente algo les puede suceder si salen de paseo, si salen a la tienda, si van a su club de lectura, por ejemplo, y que ellas vivan con esa inseguridad, con esa intranquilidad. Claro. O las mujeres que muchas veces son golpeadas a veces, ¿no? Por el hombre, que a veces son, pues sí, son golpeadas, que a veces pues les preocupa a ella tanto la integridad de ellas mismas como las de sus hijos, o sea que es al final, y muchas veces ellas no van y piden ayuda por un temor infundado a que si van y dicen les va a ir peor. Entonces, al final, pues también yo creo que nosotros como hombres, así como ellas tienen la parte de la sororidad, nosotros pues tener esta parte de unión y evitar eso. Entonces nosotros mismos cuando veamos que alguien hace una cuestión así, pues también siempre como sociedad pues hacer ese cambio, ¿no? Ajá. Por supuesto. La violencia económica es algo terrible que también está muy arraigado en la cultura, en la sociedad mexicana. No sé si se le puede llamar cultura a esa parte de nuestras vidas, ¿no? Pero a final de cuentas hay muchas mamás, por ejemplo, madres de familia, que yo llego a ver en la consulta por problemas que llegan con los chicos. Llama la atención que muchos de esos problemas justo tienen que ver con esta parte de la violencia hacia la mujer, que un niño lo lleven a consulta porque golpea en la escuela y porque golpea en casa, y curiosamente uno se da cuenta, dice, oye, ¿a quién le pegaste? No, pues que a las compañeritas de la escuela. ¿Y a quién le pegas en casa? No, pues a las hermanas de la mamá. Y uno profundiza en la dinámica familiar y resulta que pues está copiando las conductas del papá, ¿no? Y ese tipo de violencia, en general todos los tipos de violencia en casa, pues están subnotificados y eso tiene que ver con el miedo de la mujer a decir, a decir, no voy a denunciar, no voy a hacer algo porque las cosas pueden empeorar, o porque de veras me puede llegar a lastimar de manera seria, o porque ya no van a tener papás los niños, ya van a crecer sin un padre, o porque las familias de las mujeres de repente también contribuyen y les dicen, no, es que mira, te aseguro que va a cambiar, te aseguro que en algún punto se va a dar cuenta y va a dejar de golpear, ¿no? O aguántate, pero ese tipo de cuestiones de alguna manera hacen que la mujer siga sufriendo violencia. Hay instituciones que de alguna manera protegen a la mujer y que buscan el colocar las denuncias y el ayudarles a que la parte de ese proceso en el cual se desvinculan de los hombres violentos o de las situaciones violentas, la pasen no tan mal, porque la realidad es que es un proceso difícil a final de cuentas, pero la realidad es que es difícil acudir a esos lugares, difícil más que nada por las cosas que las desmotivan a denunciar, a salir de esos círculos de violencia. Sí, más si la persona que está en la agencia donde va la mujer o en contra de la violencia también se pone de esta manera y que diga, no, pues aguántese, y pues es todavía más difícil, ¿no? Entonces, sí, realmente, pero bueno, yo creo que nos tenemos que empezar, como decías tú ahorita al inicio, nosotros como sociedad y empezar a generar un cambio para que en un futuro ese cambio se pueda ver reflejado. Ajá, y que esta equidad que hoy tratamos de hacer se llegue a una igualdad y que finalmente como seres humanos y como personas veamos esto así.
Por supuesto. Y pues, yo creo que sería apropiado, así como nos indigna que por ejemplo alguien maltrate a un niño en la calle, ¿no? Debería de indignarnos de la misma manera cualquier tipo de manifestación de violencia, no solo hacia la mujer, pero en específico hacia la mujer, porque es lo que de alguna manera está causando todos estos problemas, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, si nosotros identificamos algo, pues decirlo, oye, eso no está bien, no es correcto que trates mal a una mujer, que si hay una situación de violencia de género, pues poner la voz en alto, ¿no? Y no dejarlo pasar por decir, bueno, es que es su esposo o es su familiar o es, no, simplemente no permitirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, y también pues valorar, ¿no? Toda la parte de las mujeres ejemplares que te digo que finalmente cada vez se meten más en toda esta parte social y son gente indispensable para nosotros, ¿no? O sea, son gente que mueven sociedades, son gente que al final, pues sí, o sea, finalmente hacen cosas que muchas veces nosotros ni siquiera hacemos, ¿no? Por supuesto. Y darle siempre su valor al Lucerito. Aquí el programa finalmente no es el mismo programa sin Lucerito, entonces no es Felipe del mediodía ni César del mediodía. Por supuesto. Falta Lucerito. Por supuesto, entonces hacen falta y son necesarias para nosotros. Desde por ejemplo, la doctora Chan, presidenta de la OMS, ¿no? Que ha sido un soporte, un pilar importantísimo, indispensable para la salud del mundo, ¿no? Sí, y al final sin ellas, pues no funcionaría la misma sociedad, ¿no? Y mucho de lo del día de hoy, de un día sin mujeres, pues es quizá el darse cuenta de qué pasaría si un día desaparecen con toda esta alza de feminicidios, ¿no? ¿Qué pasaría si ellas no están? ¿Quién se daría cuenta? Y mucho la parte del movimiento es esa, de finalmente un día donde ellas no estén y nosotros como sociedad darnos cuenta pues de que no están, de que las necesitamos, de que realmente ellas son un pilar importante en todo, desde la familia, la sociedad, los trabajos, pues el complemento, finalmente, ¿no? Hombre, mujer. Por supuesto. Pues sí, pues un programa y todo un tema de discusión, César. Yo creo que todo un tema de pues generar varios puntos de vista, ¿no? Que finalmente esos puntos de vista muchas veces pueden coincidir, a veces no, pero un tema de discusión y un tema importante que al final tenemos siempre que tocar, y todo por mejorar tanto la parte de la salud mental, porque también todo este tipo de hombres muchas veces aprovechados, pues a veces también yo creo que va mucho la cuestión de inestabilidad, ¿no? En esa parte de la salud mental, no sé cómo los veas. No, por supuesto, los aspectos de personalidad tienen mucho que ver en eso, en el sentido de que el ser violento, el no sentir la suficiente empatía por la otra persona, y refleja una dificultad importante para de alguna manera funcionar en todos los escenarios, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en la vida personal. El hecho de violentar a una mujer implica que algo está mal, ¿sí? Algo va a estar mal seguramente con la persona que está siendo violentada, pero definitivamente algo hay mal con la persona que ejerce la violencia. Pues sí, porque finalmente también yo creo que es alguien que trae muchos traumas desde la infancia, ¿no? Claro. O empezó desde la infancia todo este tipo de diferencias o que fue condicionado. A final de cuentas, digo, si nosotros nos ponemos a establecer de alguna manera culpables o a decir la causa es esta, porque las causas son múltiples y es una cuestión muy arraigada a la sociedad. La realidad es que diríamos, bueno, es que nadie tiene la culpa de nada, pero es algo que está matando, que está causando demasiado daño. Me refiero a que no vale la pena buscar culpables, pero a final de cuentas sí hacer cambios. Me refiero
refiero en el sentido de que si hay un delito, pues tiene que procesar como un delito, por supuesto, pero hay que tratar de nosotros hacer el cambio, digamos, poco a poco, el no dejar que las cosas negativas no se denuncien, que si hay violencia, si hay maltrato, si hay un abuso, si hay todo eso se denuncie de manera apropiada, independientemente de si es un familiar o si es alguien conocido o alguien muy famoso o alguien que parezca importante para la sociedad, digo, en esos términos religiosos, políticos, educativos, no hay motivo para no denunciarlo. Es algo que tiene que cambiar y que si no lo cambiamos desde la parte más grave y más importante y también desde la parte familiar y parte del desarrollo de la educación, pues en realidad no va a cambiar de manera representativa. Entonces hay que hacer todos esos cambios a la vez y es un esfuerzo que tenemos que hacer todos porque a final de cuentas a todos nos interesa, nos incumbe esta parte. Pues sí, como decías también hace rato, ¿no? En la parte de las mismas mujeres, a veces el que ven a la doctora, pues que entre ellas finalmente es una doctora, no es la señorita, no es la muchacha, ¿no? O la niña. Entonces finalmente esa labor de educación, esa labor que nos corresponde a todos como sociedad, pues como dices bien tú, es una tarea de todos. Se nos acaba el tiempo. Antes quiero aquí, leer un mensaje de Michael Domit. Dice: saludos César Aurelio Velázquez, como siempre deleitándonos con muy buenos puntos de vista. Muchos saludos, Miguel. Buen amigo. Bueno, pues creo que el programa se nos llega a su fin, se nos termina. Un programa y un tema realmente, lo vuelvo a decir, de muchos puntos de vista, muchas cuestiones que tenemos que cambiar todos. Esto es una responsabilidad de todos, realmente responsabilidad de tanto hombres como mujeres, de todos como sociedad, generar este cambio desde la infancia, desde nuestros pequeños, la gente que está en cuestiones de política, generar políticas públicas que vayan mejorando toda esta igualdad, que se genere una igualdad real. Entonces, no sé, tú cómo quieras terminar el programa. Bueno, pues gracias por escucharnos el día de hoy. Yo esperaba un poco menos de audiencia en el sentido de que además la idea de justo hacer el paro nacional es generar los menos datos, pero la cuestión del internet, de las redes sociales es complicada porque a final de cuentas es la manera también de esparcir la información. Pero también la idea es que este paro se refleje de cierta forma en la cuestión informática, que por ejemplo en las gráficas de Google y de esas grandes compañías de internet se den cuenta que hay un impacto en el funcionamiento. Entonces también de alguna manera, si vamos así como el día de hoy venir al programa a pesar de que Lucerito no va a estar acá con nosotros, también de la misma manera, si vamos a hacer algo para usar las redes sociales, por lo menos el día de hoy, no usarlo para chistes, no usarlo para lo que vale la pena, para concientizar y para hacer un cambio social a favor de todos nosotros, pero en especial de nuestras mujeres. Claro que sí, al final las mujeres son parte de nuestra vida, son nuestro equipo. Cada una de ellas, como bien lo decías tú, todos tenemos hermanas, madres, esposas, hijas. Claro. Entonces finalmente el buscar esta conciencia, el buscar estos derechos es una responsabilidad de todos. Quiero hacer notar que decimos nuestras mujeres y en términos no de alguna manera de sentido de posesión y todo eso, no, porque realmente para nosotros son valiosas, para nosotros son importantes y como tal es en términos de cariño, Claro. Sí, digo, finalmente es como decir nuestra familia, ¿no? Por supuesto. O sea, nuestros amigos son parte de cada uno de nosotros y la responsabilidad, pues, finalmente es de todos. El hacer un cambio social, el hacer lograr una igualdad, nos corresponde a todos luchar por eso y respetarlas a ellas y al contrario, ayudarlas siempre en todo lo que requieran. Pues les mandamos un saludo grande a todas las mujeres. La admiración total para todas ellas, cada una de ellas y bueno, nada más que sepan que no están solas, que hay mucha gente que finalmente está con ustedes y que quiere hacer un cambio social, que quiere hacer un cambio
por un beneficio para ustedes. Un abrazo grande y bueno, nosotros nos despedimos. Les recuerdo, cualquier cosa estamos para servirles en el INESEP, que estamos en el Hospital H+, de Querétaro, Star Médica, el Hospital H+, en la Torre 2, piso 4, consultorio 414, con el teléfono 19 59 69, o al Star Médica en el consultorio 1003 1004, en la página de internet www.inesep.com, así como en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos para servirles, y cualquier especialista que ustedes requieran de parte de las neurociencias, siempre vamos a estar ahí unidos como equipo para ofrecerle lo mejor para usted. Gracias y que tengan un buen día. Bye. Very good. That was Ferment Canal, the new station of Felipe. We have some music in the background. I don't know if that's copyrightable, but we'll continue to televise Felipe en su canal. Seguimos televisar Felipe en sus programas cada lunes. Y chao.